Títulos de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Títulos de Primera. Aquí estamos con el señor profesor Alberto Morosino, que todos ustedes conocen desde hace 25 años en este espacio, ¿no? O va a ser ya 25 sí, años. prácticamente. ¿Cómo le va? A mí me va bárbaro. ¿A vos? Bien, bien, con lindo traje, lindo traje, linda camisa. Sí, sí. Aires de Chacabuco, pero también de Miami. Sí, sí. Muy lindo todo, muy feliz, muy contento. Yo creía que era un tipo usted medio revolucionario en sus ideas, en su forma. ¿Y por qué? Pero No, veo que no es incompatible. No, es que aburguesado demasiado. Sí, un poquitito, ¿no? No es incompatible. Además, el tema de... ¿Querés que te presente? ¿Querés que te haga una lista de revolucionarios? ¿O de futuros ex revolucionarios a partir del 11 de diciembre? A ver. Vamos a ver. No, porque quiero encontrarle la vuelta para decirlo de una manera concreta y sin ofender a nadie. Pero yo, el 11 de diciembre, una pequeñita apuesta podemos hacer, así, un platito de comida, frugal. A partir del 11 de diciembre empiezan a borrarse. ¿Te acordás cómo Volver al Futuro, que la foto se borraba, se iba borrando? Bueno, se van a ir borrando las letritas de la cámpora, de a poquito, de a poquito. Ya están todos en sus puestos, en sus lugares. Futuro asegurado, por lo menos por 4 años en algunos casos, otros más, parlasures, legislaturas, Congreso Nacional. Ahora, ¿está mal el hecho de que exista la cámpora? No, para nada. Lo que se está viendo es que le han dado una pátina y un protagonismo, o un pretendido protagonismo revolucionario que no tiene nada que ver con nada. Y les aviso, sobre todo a los chicos militantes sub-20, sobre todo, que vayan entendiendo cómo es esta cosa, ¿no? Porque ya tuvimos, voy a hacer un parangón absolutamente arbitrario y que se entienda que no tiene nada que ver con la época de hace 40 años o 30. Pero ya se han visto históricos momentos en la Argentina en que los jefes siguen por las suyas y abandonan a su militancia. Hubo tiempo, bueno, por eso, pero no quiero quedarme tanto. Bueno, ok, pero no quiero que se entienda que lo quiero comparar con esa época, que es totalmente, históricamente distinta, no podemos traspolar una cosa. Pero digo, ¿cómo se comportan a veces los dirigentes? Entonces, a los de sub-20, si después que se mojaron los pies, más allá de las pecheras y todas esas tonterías que se discuten, pero que evidentemente muchos se mojaron los pies, estuvieron repartiendo cosas, acuérdense, más o menos sepan por dónde andan sus dirigentes para el día en que ya estén acomodados en sus poltronas de cargos electivos para los que seguramente van a ser ratificados en octubre, ¿no? Acuérdense y de pronto tocarle un timbre y decirle, ¿te acordás que yo estaba acá, no? No quiero un cargo, pero por lo menos un reconocimiento o poder seguir alimentando esto de la militancia, ¿no? No te olvides. Hay un párrafo aparte para el señor Berbisky y el señor Lencina, ¿no? No, Levinas. Ah, Levinas. Gabriel Levinas. Sí. Y bueno, puede pasar. Levinas, hombre que estuvo en el programa de Lanata, de Jorge Lanata. Sí, no sé si es un viejo amigo de Jorge Lanata y aparte participa en el programa de radio. De aquella revista... no me acuerdo si era El Porteño o El Porteño. Y el periodista, los dos. Periodista. Los dos. No quiero decir las dos, pero bueno, la memoria en este momento me traiciona, pero el periodista también. Sí. Una revista que empezó con la democracia prácticamente, muy interesante como proyecto. Y después se rompió como se rompió en Página 12. Claro, pero yo creo que acá hay una cosa donde se mezclan cuestiones políticas y algunas rencillas, no descarto algunas rencillas personales de otra hora, ¿no? De otras épocas de militancia, etcétera. El señor Levina y el señor Berbisky tuvieron mucho que ver en la militancia de Montoneros en su momento, pero especialmente el señor Berbisky que no puede escapar de aquella interrogante, digamos, aquella cosa incógnita de qué sucedió realmente con el señor Berbisky, o qué relación tiene el señor Berbisky con la muerte, el asesinato de Rucci, por ejemplo.
Ahora, mirá cómo, como dice la presidenta, esto hay que reconocérselo, que no es un invento de ella, pero lo rescata a menudo, todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? No mezclarlo, pero relacionarlo. Y recién hablábamos de militancia, de dirigentes, etcétera. Exactamente. Berbisky, con sus pros y sus contras, y Poquito, yo te digo, está, yo no, por eso yo no hago, como además no soy contemporáneo de él en cuanto a militancia, no tengo facturas o cuestiones que discutir con él en cuanto a militancia. Sí. Equivocado, ¿no? Respeto lo que ha hecho, digo, como militancia, después están los juicios de valor, pero eso también se encarga hasta la historia, y sus pares, ¿no? Pero a lo que voy es que Berbisky por lo menos está acá, se lo puede interpelar, escribe, se puede hablar con él, es accesible. Sí, sí. Pero otros dirigentes que tuvieron quizás tanto o más protagonismo, o que se arrogaron tanto más protagonismo que él en ese crimen. Tuvieron más sí, pero incluso se arrogaron también, hubo marketing también con eso, porque en ese momento era marketing, el crimen era marketing, una locura, pero bueno, y que no están acá. Y tendrían que haber explicado eso y muchas otras cosas más. Tanto a su militancia, tanto al partido político al que dijeron pertenecer, y también a la justicia, ¿por qué no? Hoy creo que vamos a tener un programa, lindo programa, ¿no? Ya que todo tiene que ver con todo, ya me voy adentrando un poquito en la introducción, ¿no? Pero digo, un lindo programa porque vamos a tener dos invitados que nos van a hablar de la vida, desde distintos ángulos, ¿no es cierto? Un ángulo del derecho, si no me equivoco. Ángulo del derecho de una persona muy importante que participó en la redacción del nuevo Código Civil y Comercial, de toda la hechura, digamos, del Código Civil y Comercial. Del armado. Del armado, claro. Hechura es una palabra tan vieja como yo, digamos, de costurera de pueblo, pero que fue aprobado finalmente por el Congreso. Con pros, contras, críticas, etcétera, y seguramente vamos a escuchar alguna pequeña objeción de parte de este señor, que es el rector el decano de Derecho de la UAI, de la Universidad Abierta Interamericana, Marcos Córdoba, que justamente participó activamente de esa redacción. Y vamos a tener a un amigo, Julio Quiroga. Lo vuelvo a mostrar por si queda alguna duda. Julio Quiroga, que es un escritor, pero sobre todo es un amigo, es un amigo de algunos de la militancia, es un amigo de la política, es un amigo de la vida, es un hombre que estuvo siempre en la CGT en las últimas décadas, sobre todo especialmente algo muy valioso en toda esta época de la democracia, ¿no? En toda esta experiencia. Que viene desde la CGT de Brasil. Claro, desde el ubaldinismo, para decirlo de una manera. El año 79. Íntimo amigo Ubaldini, muy fiel, muy leal, con códigos acá, seguramente, no sé si le puedo sacar algo, pero nunca le puedo sacar nada de algún chismecito político. No estoy hablando ya de la vida íntima de las personas, que yo afortunadamente conocí algunos detalles por haber vivido desde el periodismo esas relaciones, pero digo, estoy hablando ya de cuestiones políticas, nada. He sido un hombre que nunca ha contado nada, que ha mantenido el código de una cosa es la vida privada y la política y las cosas privadas, y otra cosa es lo público, ¿no? Más allá de... Pero bueno, ya vamos a hablar con él. Entonces, Luis, te dejo con el programa, entonces tenemos derecho por un lado, y vida, decir, el código civil y comercial, literatura, y la vida de este Julito Quiroga, que ya va por el libro número 11. Sí, señor. Y todo enmarcado, como te decía al principio, por eso creo que va a ser un programa que nos va a gustar y les va a gustar mucho a todos ustedes, porque está todo bajo el paraguas de la vida misma y la vida cotidiana. Adelante. Así que acá estamos, en Títulos de Primera. Gracias, Alberto, como siempre, un placer. Y vamos en una pausita y muy pequeña, en un ratito muy pequeñito, de unos segundos, ya vamos a estar con los invitados, el doctor Córdoba y Quiroguita. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado, y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli.
ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Bueno, como les habíamos anticipado, uno de nuestros invitados, el doctor Marcos Córdoba, que es decano de Derecho de la Universidad Abierta Interamericana. ¿Cómo le va, doctor Córdoba? Gracias por venir. No, muchísimas gracias a usted. Bueno, recién hablábamos, estos secretitos vale la pena contarlos. Hablamos un poco fuera de cámara acerca de la excelencia que tiene en el área de Derecho la República Argentina, ¿no es cierto?, en cuanto a profesores y a profesionales, incluso a nivel internacional, y casos hay muchísimos para dar como ejemplos. Bueno, ¿podemos hablar un poquito de eso, arrancar con eso, para que la gente sepa un poco de qué estábamos hablando, ¿no? Sí, sí, es muy interesante el tema y es muy interesante el proceso. La República Argentina, y esto no dicho por mí, dicho por profesores europeos y de otros países, no de Europa, sino de otros continentes, la Argentina es como el puerto de ingreso de la cultura mundial. Dentro del territorio a la Argentina llegan en el derecho el pensamiento de los grandes juristas. Fundamentalmente a la Argentina ha habido una gran incorporación de cultura jurídica de Francia, de Italia, de España, últimamente de Alemania y de muchos otros países. Y la Argentina toma ese derecho y la sociedad argentina, que tiene un estándar intelectual importante históricamente, no solamente ahora, toma esos principios y esos conceptos y a través de una producción creativa, en muchos casos los eleva o los mejora. Es decir, en la Argentina rige, y a modo de ejemplo, algo que se llama el principio del no abuso del derecho, es decir, que los derechos no pueden ser ejercidos de manera abusiva, de manera tal que puedan dañar a terceros. Yo puedo tener algún derecho y puedo ejercer porque es mi derecho, pero no puedo ejercerlo si con eso le causo un daño innecesario a otro. O sea que se cumple ese principio popular, digamos, de que mi derecho termina donde comienza el tuyo, ¿no es cierto? Exactamente. Esos que son principios que, como bien dice usted, los tenemos, toda la sociedad los tenemos incorporados. El argentino sabe de derecho aunque no haya ido a la facultad de Derecho. El argentino tiene un comportamiento jurídico interesante. La gente del campo sabe lo que es la buena fe y sabe lo que es el valor de la palabra. Y eso, tomado por el jurista que sabe comprender el comportamiento social, sabe interpretarlo, sabe traducirlo, lo lleva a la norma del derecho positivo. Entonces, eso de que la palabra vale más que un documento, lo podemos expresar a través de que el comportamiento de buena fe es hacerse cargo frente a los demás de aquello que mi conducta hizo creer. Pero no surge de otra cosa que del comportamiento de la sociedad, porque el comportamiento de la sociedad argentina históricamente y tradicionalmente ha sido elevado. Lo que pasa es que acá tengo que hacer un poquito el abogado del diablo famoso, sí, también, el antipático, en el sentido de que está bien, filosóficamente es una cosa que usted la fundamenta incluso con ejemplos. Por ejemplo, la palabra del hombre de campo, del hombre con cultura, básicamente. Pero hay una extrema, digo, aparentemente, ¿no?, como una fotografía de una extrema judicialización de la vida argentina en estos momentos. ¿Eso no es un poco contradictorio con lo que usted dice? ¿Se complementa o es una etapa histórica que se va a ir normalizando? Bueno, todas las sociedades tienen sus ciclos y esto es parte de los ciclos y es muy cierto lo que dice usted. Hay épocas, hay etapas donde a veces esos valores merman, se llegan a perder y por eso es que los que tenemos tareas de formación de otras personas tenemos el deber de preservarlos, mantenerlos al menos en vida latente para que vuelvan a florecer, para que haya un renacimiento
de los valores y en algún momento volver a tenerlos en el nivel más elevado. Es cierto, hay épocas donde el comportamiento social es reprochable. Nosotros, bueno, yo he sido uno de los que ha colaborado en la redacción del nuevo Código Civil y Comercial, claro. y todo esto ha provocado un debate social y algunos autores sostenían que había que llevar a la legislación todo comportamiento social habitual. Y yo me he opuesto a eso, porque si yo debo llevar a la legislación todo comportamiento social habitual, termino legitimando o el secuestro o el robo o la violación. ¿Por qué? Porque se ha hecho habitual en el comportamiento social. No, la ley tiene otra función que es educativa y es a través de la sanción provocar en la gente el cumplimiento de las conductas valiosas, probas. Además, como todo, es producto y todo se va mejorando a partir del uso y costumbre, ¿no es cierto? Entonces, ahora, por ejemplo, ya vamos a entrar a hablar del Código Civil y Comercial nuevo. A partir de esta nueva normativa va a demandar no meses, años de aplicación y de acostumbramiento a este nuevo esquema para que luego se transforme en algo normal. Es lo que le demandó en definitiva a Dalmacio Vélez Arfi, el que no alcanzó a ver totalmente plasmado el éxito de su código en su momento, ¿no es cierto? Sí. Son décadas, son siglos que tienen que ser aplicados. Lo que dice usted es muy cierto y además lo analiza muy bien. Dalmacio Vélez Arfi hizo una obra magnífica que permitió la reconstitución nacional y fue tan buena que rigió durante más de 144 años en el país y lo hizo de manera útil. Es cierto que hizo falta remozar las normas para atender las situaciones actuales, pero también es cierto que si la sociedad va a tener que acostumbrarse a las leyes es porque las leyes que les aportamos son malas. ¿Por qué? Porque la ley no puede forzar a la realidad, sino que el legislador debe interpretar el comportamiento social y llevarlo a la ley. Obvio. El proceso es inverso, es decir, la ley no puede imponer, la ley no puede vencer a la realidad vence todo. No, yo me refería al uso y costumbre simplemente. No, acá no nos equivoquemos, hay dos o tres cositas que me gustaría intercambiar con ustedes, ¿no? Porque esto en definitiva es un diálogo. Por un lado, el legislador es el que legisla y hace, y como tal, hace la ley. Cuando se habla tanto de la aplicación del Código Penal, del Código Procesal, y se enojan con los abogados, con los jueces, habrá quienes se equivoquen en su aplicación o interpreten o sean más laxos o menos laxos. Pero en definitiva, ese código, usted trabajó con eso, pero el que levanta la mano y dice, ok, es el legislador. Por supuesto. Entonces la última palabra la tiene él. Confiamos en la buena fe de los legisladores, pero en definitiva son ellos. Por otro lado, está muy bien este tema de aclarar lo que aclaró usted hace un ratito, de judicializar, que son procesos dinámicos, ¿no es cierto? Claro. Pero una cosa es judicializar. Digo, ¿no? Para que usted me refute o lo compartamos, un tema como el de los jubilados, que tienen que cobrar el 82% móvil, que ya es un derecho consagrado por la ley, pero se fue desvirtuando, se fue degenerando esta situación hasta que llegó que la Corte tuvo que ordenarlo y aún así no se cumple. Pero una cosa es judicializar ese punto tan sensible para una sociedad, como ya judicializar una pelea entre vedettes, con todo el respeto por las vedettes que tengo, ¿no? Digamos. No, le entiendo bien y mire, eso que usted explica bien y que surge de nuestro comportamiento social y que es muy bueno ponerlo de resalto, se produce por fallas. Cuando hay litigiosidad, se debe a fallas, algo se ha hecho mal. Primero, o la ley no ha sido redactada de manera que sea comprensible por todos, o no sirve como herramienta para provocar la armonía en el comportamiento de la sociedad. El primer término, la ley no es para los jueces, la ley es para el común de la gente. El común de la gente tiene que comprenderlo, pero no a través de interpretaciones que utilicen sistemas dificultosos de comprensión, de la lectura, de lo que significa cada palabra en ese contexto, la interpretación gramatical. No es necesario ser un técnico para comprender el término de la ley. Claro. Y la ley misma tiene que aportar una sanción punitiva para cuando alguien no actúa de conformidad con los valores de nuestra sociedad, que son básicamente, y que no los reconoce ningún autor, la solidaridad. Ningún autor argentino reconoce a la solidaridad como un principio jurídico general del derecho. Y es sobre eso que se debe cimentar
todo el comportamiento social, ver cada relación jurídica parado en la posición del otro. A partir de eso se evita el conflicto. Cuando nosotros vamos mucho a tribunales para que un tercero diga quién tiene razón, es porque hemos fracasado en los pasos previos. Cuando un juez le dice a una familia a qué colegio debe ir el hijo, o cuándo puede salir de vacaciones, o qué debe hacer o qué no debe hacer, es porque el grupo, que es la familia, no está funcionando adecuadamente, claro, y porque el legislador no le dio los elementos para que ello ocurra. Lo que pasa es que ya que hablábamos de Vélez Sarsfield, y ahora vamos a hablar de todos ustedes, porque este no es un código que, a diferencia de aquel, este no tiene un solo dueño, no tiene un nombre que lo identifique, sino que ha sido un trabajo verdaderamente democrático, amplio y de mucho debate, ¿no? Más allá de lo que se ha dicho o lo que se ha debatido tanto, ¿no? Fue muy rápido, no fue muy rápido. Lo que pasa es que la sociedad, y a esto es lo que iba, se justifica en cierta medida esa velocidad, esa vorágine, porque la sociedad ha evolucionado de manera vertiginosa. Tenemos uno de los grandes, a ver si comparte conmigo, uno de los grandes exponentes, uno de los grandes puntos que salieron a la superficie sobre esta nueva legislación y esta nueva realidad es el matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Es una realidad de los últimos años. Ahora, no nos quedemos con que, digo yo, ¿no? Lo digo yo como Luis Tarulo, digo, no me gusta quedarme con que, bueno, la ley está bien, permite el casamiento entre personas del mismo sexo, de sexo diverso, etc. No, para abajo es lo interesante. Lo que se desata en cuanto a herencias, a comportamientos, a asistencia a hijos, a adopciones, etcétera, etcétera, etcétera. No, por supuesto. Mire, lo que dice usted es muy valioso. Yo estuve en el año 2013, fui invitado a hacer una exposición en el Parlamento, en el histórico edificio del Parlamento de Berlín. Y cuando termino de hablar me hacen algunas preguntas de esto, de la ley. Y resulta que yo lo que comentaba es lo siguiente: la motivación del legislador en cuanto a evitar discriminaciones es sumamente valiosa. Ahora, técnicamente la ley es deficiente. ¿Por qué es deficiente? Porque la ley debe atender las necesidades generales y particulares de cada relación y de cada vínculo. Olvidémonos de la relación heterosexual. Hagamos de cuenta que no existe la relación heterosexual. Yo acá tengo un vínculo de dos mujeres y acá tengo un vínculo de dos hombres. Hoy entre dos mujeres se puede producir alumbramiento. A través de las técnicas de reproducción humana asistida, una de esas mujeres puede parir. Y en la unión de dos hombres no. Claro. Quiere decir que si yo tengo unión de dos mujeres y unión de dos hombres, a cada una de esas uniones le tengo que dar normas, leyes que atiendan sus necesidades. No puedo no darle a la mujer lo que necesita el día que está pariendo, el día que alumbra, el día que amamanta. Y eso no lo necesita ninguno de los dos hombres. Entonces necesito ampliar mi creatividad para atender todo tipo de relación. Claro. ¿Por qué en la Argentina se le da, por ejemplo, derecho previsional a la convivencia de dos hombres o de dos mujeres, pero si hay una relación afectiva, lo que se llama amor romántico, atracción sexual? ¿Y por qué no se le da a dos personas que convivan porque necesitan asistirse, pero no hay atracción sexual entre ellos? ¿Y quién es la ley para meterse a saber cuál es la motivación de cada uno para convivir? La Constitución Nacional no permite, dice, está al margen del juzgamiento, al margen de los jueces, las cuestiones privadas de los hombres. Exactamente. Si un señor se va a vivir con otro señor sin ser homosexuales, ¿por qué darles menos derecho que a dos señores que van a vivir porque son homosexuales? Es decir, lo que tenemos que ampliar es la comprensión del derecho. Todos estos principios antidiscriminatorios son muy buenos, pero si sabemos qué significa discriminar, porque hay discriminaciones valiosas y discriminaciones disvaliosas. Claro. Yo no le puedo dar a todos lo mismo porque este empleado se quedó trabajando más tiempo que este otro. Y si yo no lo discrimino dándole un reconocimiento mayor, no estoy siendo equitativo. Lo que pasa que, bueno, por razones también que incluso de tinte político, la palabra discriminación ha ido tomando otro sentido
y se impuso uno solo de los conceptos, que es el negativo, la discriminación de expulsar, de no tener en cuenta, pero la etimología dice, discriminar es separar, por supuesto, pero dividir para analizar, ¿no es cierto? Exactamente. Y a propósito, bueno, y ya cerrando un poquito el capítulo del tema de los matrimonios, ¿no? Igualitarios, no tradicionales, etcétera. De hecho, hay una colega que hace poco tuvo un logro importante en cuanto a que, lo vamos a decir porque se publicó, ¿no? Marta Dillon, periodista de Página 12, una vieja amiga, que está en pareja con Albertina Carri, una cineasta. Y bueno, hubo un acuerdo con un tercero que era la expareja de uno de ellos y padre, ¿no es cierto?, de el chico que tuvo una de ellas, con lo cual hubo todo un acuerdo de apellidos, de nombres, etcétera, y de convivencia. Digo, y todo esto, aún cuando el código, creo que todavía no estaba en vigencia el nuevo código, pero digo, la realidad impuso una situación a la que seguramente este código nuevo le da acogida, le da, ¿no es cierto?, protección, cobertura. Sí, a ver, la cuestión es la siguiente. Para el Código Civil, para el nuevo Código Civil y Comercial y para las leyes complementarias que se van a dictar, va a haber una regulación distinta para lo que es la filiación por naturaleza y lo que es la fecundación asistida. Claro. Es decir, se va a regular de distinta manera cuando el producto del nacimiento viene por procesos biológicos naturales y cuando no lo es así, y se atienden ambas situaciones. Ahora, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que la ley, cuando atiende circunstancias, debe intentar provocar la satisfacción de la generalidad de las personas y no satisfacciones individuales. Claro. Y dentro de esas satisfacciones generales, nosotros tenemos como órdenes de protección. El primer orden de protección está en las personas que tienen una situación más precaria de protección, que son los que hoy denominan niños, lo que nosotros antes decíamos los chicos, Sí. y los adultos de edad muy avanzada que han perdido alguna de sus facultades. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es que cuando intentemos que haya satisfacción para algún adulto, esa satisfacción del adulto no provoque una insatisfacción del niño que nace. Clarísimo. Ahora, ¿qué otros, así en términos generales, ¿no?, como capítulos, pueden destacarse de este código que hayan sido, no digo revolucionarios, pero que han cambiado bastante el viejo código? A mí, ¿no? el que desde el punto de vista de los valores me parece más significativo es uno que me pone orgulloso porque es sobre la base de un trabajo que yo publiqué en España hace más de 10 años y que la idea fue ahora incorporada en el código por mí y por otro profesor que trabajó en sucesiones, que es el reconocimiento de un derecho hereditario superior para los discapacitados, es decir, permitir que los discapacitados se les supla de alguna manera esa merma de posibilidades que tienen a raíz de algún infortunio y que estén en igualdad de condiciones que con quienes no han tenido la merma, porque creo precisamente que este es el ejercicio de eso que yo le decía recién, que es la solidaridad. Es decir, ponerme en el lugar de otro y decir, bueno, si mi hermano recibe más, es porque necesita más. Claro. Entonces, no es injusto en ese caso que reciba más. Sí, lo que hace hincapié usted es muy importante, y siempre hay ejemplo para todo, obviamente, porque está basado en las realidades. Las personas discapacitadas, su a veces desprotección, ¿no es cierto? Porque muchas veces hay infinitos casos de discapacitados hijos únicos que han muerto sus padres y han quedado en manos de cualquiera. Y yo recuerdo, no hace muchos años, prácticamente se disolvió un grupo, un cuerpo de curadores. No, los curadores son las personas que administran los bienes de las personas que no lo pueden hacer. De los incapaces, ¿no es esto? Como se decía antiguamente. ¿Y qué pasa? Bueno, había hechos de corrupción. Un clásico era quedarse con sus propiedades. Entonces eso se fue trabajando, se limpió un poco todo ese ambiente, pero claro, porque también había huecos legales, ¿no?, que permitían esas acciones. Pero entonces fíjese, es lo que está diciendo usted, viene a cubrir vacíos legales. Pero qué bueno que usted lo plantea así, y le digo por qué. Usted dice, cuando en una familia había un hijo único discapacitado, también cuando en una familia eran varios y uno de ellos era discapacitado,
el resto de la familia vivía con la preocupación de qué sería del discapacitado cuando le faltaran los padres. Claro. Y los hermanos tenían la carga de saber que en el futuro debían ser ellos los que soportaran sus necesidades. Y en realidad ahí, en la familia, es donde se producía esa insatisfacción general por desatención de la ley al discapacitado. Y el discapacitado pasaba a ser el culpable de esa situación. Bueno. Cuando es la persona más inocente, porque justamente esa incapacidad no la eligió él, le vino por la naturaleza o por lo que sea. Exactamente. Y pasaba a ser el enemigo casi de la familia en algunos casos, y lo escondían incluso, bueno, pero eso es otro problema social. Sí. Pero digo, pasaba a ser el culpable. Ahí tenía un caso de discriminación injusta. Claro. El chico con alguna deficiencia que lo mandaban a vivir al dormitorio del fondo. Sí, bueno, personajes históricos conocidos, contemporáneos incluso, hay versiones de que han tenido sus hijos ocultos por cuestiones de poder inclusive. Sí, Doctor, para ir redondeando, entonces, ¿cómo definimos este código? ¿Es bueno? ¿Es revolucionario? Mire, seguramente va a tener que necesitar algún retoque. La idea unificadora de códigos, porque este es Código Civil y Comercial, tiene una interesante historia en la Argentina. Comienza en la década del 80, el presidente Menem veta un código unificado. Posteriormente se crea una comisión federal de juristas, de la que tuve el honor de participar. La Cámara de Diputados sancionó una unificación, pero luego senadores nunca la trató. Luego hubo otras comisiones reformadoras, es decir, 40 años de unificación, querían llevar a la ley aquello que la sociedad ya marcaba como necesario. Este código cuantitativamente respeta esa evolución y era necesario. Personalmente creo que hay algunas cuestiones que no respetan la evolución social y jurídica, que son las que han despertado el resquemor en la sociedad, publicada en todos los medios de lectura popular, y que se refieren precisamente a las cuestiones de familia, donde se han incorporado algunas relaciones que no de la forma queridas por la sociedad. Bueno, de todas maneras, usted lo dijo, va a haber leyes complementarias que posiblemente subsanen esas circunstancias. Exacto. Doctor Córdoba, le agradezco esta visita. Como siempre nos pasa con todos los invitados, y sobre todo en estos temas tan importantes, nos quedamos cortos, pero de todas maneras queda invitado para cuando usted quiera, ¿no? Está aquí el sillón esperándolo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy bien. Estamos aquí en Títulos de Primera, vamos a una pausa. Hemos estado con el doctor Marcos Córdoba, decano de Derecho de la Universidad Abierta Interamericana. Ya venimos. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado, y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores
Pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTIRA, unidos por el bien común. Julio Pirrera Quiroga, mi amigo y amigo del señor productor también, por supuesto. Gracias. Después de esta entrevista, Julio, Sí. ¿cómo estás? Bienvenido, ante todo. Bien, un poco más gordo. Bueno, yo empiezo la despedida hoy, ¿eh? Sí. Ya se lo comentaba a Alberto. Sí. Me despido de esta joya de la humanidad porque tengo que empezar a hacer un régimen urgente. Te vendría Pero bien. después de esta entrevista nada será igual. ¿Por qué nada será igual? Nada será igual, quiere decir en el libro que es lo que sufre uno de los protagonistas, que después de lo que le pasó, nunca más nada va a ser igual para su vida interior. Nada será igual, bueno, es el título, ya lo están viendo, lo van a ver en pantalla. Es de Julio Pirrera Quiroga, Julio Quiroga, para todos los Para amigos. todo el mundo. Porque, ¿sabés por qué es Julio Quiroga solamente? Porque si no tengo que andar explicándole a todo el mundo. ¿Cómo? ¿Birrera? No, Pirrera. Pero bueno, pero es... ¿Firrera o Perrera? No, Pirrera. Y por ahí se me dan ganas de... Se te sale la chaveta. Sí. Pero ese apellido, ¿cómo se compone? ¿Cuál es el origen? ¿De Pirrera, de Quiroga? Pirrera es el nombre de mi viejo y Ajá. Quiroga de mi vieja. Los combinaste, debe ser un típico doble apellido. Sí, Pirrera, pero me Quiroga. anotaron así, ¿eh? Cuando No, por nací. eso digo, bueno, los combinaron ellos, en Sí, definitiva. sí. Y el viejo supo que vos te llamabas Julio Quiroga Secas antes de irse. No, porque antes de irse, bueno, casi siempre fui Julio para él, ¿viste? Así que no... No tuvo tiempo de... No tuvo tiempo, de ni creo que le haya la- interesado, ¿viste? De pegarte un shot, no Sí, tuvo no. tiempo. Me los había pegado antes te daban un show. ¿Y por qué hablábamos del shot y shot. hablamos en estos términos un poquito más, Sí. más simples, más callejeros, más hasta vulgares, podrá parecer para algunos, pero en definitiva es como uno habla en la calle? Porque tu lenguaje en los libros es muy particular, ¿eh? Es un lenguaje pulcro, pero no en exceso esos giros intelectuales que, Y porque no los que tengo. te impiden, porque no los tenés. Porque no los tengo. En realidad no tengo el giro intelectual que debería tener un escritor, decís vos. No necesariamente porque suena prejuicioso, ¿no es cierto? Sí, yo hablo así y así escribo. O sea, cuando me junto con un amigo, por ahí tenemos un léxico un poco más duro, más Vaya, sí lo sé. Sí, pero bueno. porque vengo de ahí, yo soy un tipo de barrio, como hablan en el barrio, que es en mi último libro hablo así. Pero la mayoría de los tipos de barrio hablan como hablo yo o como hablas vos, Sí. sin esos giros idiomáticos donde vos buscás las palabras. Las que ya metáforas tenés. complicadas. No, las metáforas las uso más que nada para hacer poesía. Vos sabés, Julio, que es interesante este tema, ¿no? Cuando hablamos del intelectual, ¿no? Porque en realidad a veces el escritor o el artista, quien sea, ni lo sabe, ni le interesa quizás hacer gala. Hay mucho caretaje, vamos a hablar, Sí. siguiendo con los temas, títulos así, o las palabras simples. Sí. Pero también hay mucha gente que ni siquiera sabe, a lo mejor la crítica, el marketing, los periodistas, le dan esa pátina, pero... Y porque el por tipo ahí se la escribe merece así. el tipo. Porque Por ahí se la merece, pero a veces escribe... Mirá, yo no lo conocí personalmente, pero vos fuiste contemporáneo de él y lamentablemente se lo llevó la dictadura, un hombre como Haroldo Conti. Sí, yo lo conocí. Bueno, Haroldo Conti, que es de mi pueblo de origen, y es un hombre que vos lees lo que escribe y estás viendo, como si estuvieras vos ahí en el río, si estuvieras en la carpintería del tío, sí, si estuvieras exacto. caminando en el pueblo, bueno, con porque el perro tenía- al lado. Digamos, simple, pero claro, Y estaba porque en un tenía la limbo la facilidad de hacerte ver a vos Ujú. lo que él estaba viendo cuando estaba escribiendo. Claro, pero le Porque pone- porque no todos tenemos esa posibilidad. A muchos, por lo menos a mí, me cuesta a veces llevar a una página lo que tengo en la cabeza. Yo no sé si a él le hubiera gustado Sí. estar en ese limbo, viste, de la intelectualidad o en ese paraíso de los elegidos, porque era un tipo tan simple que quizás
o seguramente no se daba Pero cuenta, y además de la importancia de lo que estaba haciendo, Sí. de la importancia de obra, porque vos necesitas, tenés tipos como un Borges, como un Bioy Casares, Sí. como no, un Manucho Mujica Lainez, de una prosa más delicada, más Sí. trabajada y con muchas influencias de la literatura tradicional extranjera y latinoamericana, de todos lados, pero también tenés estas personas que son harto necesarias, ¿no? Que te transmitan Sí. de otra manera la vida. Pero, Luis, ¿vos no creés que también era un poco la época? Que la También. forma, viste, los tipos que podían llegar a ser escritores tenían una posibilidad de ser escritores, no de un tipo que laburaba y llegaba de noche a la casa y te llevaba el papel con la máquina o con la computadora ahora que te ayuda más. Sí. ¿Viste? Cuando vos escribís vaca con H, la computadora no te lo deja poner. Claro. Pero antes el tipo ese que escribía ya venía preparado para eso. Y venía de un sector de la sociedad que lo había preparado, ¿viste? Y además tenía la posibilidad de no tener que andar ganándose el mango por ahí como la mayoría de los nuevos escritores de hoy, que la gran Claro. mayoría, no sé si yo estaré entre esos, pero viste, que tienen que ir a ganarse el mango y después escriben, en su gran mayoría, ¿no? Digo. ¿Cuántos libros llevas ya con esto? Con este es el número 11. 11. 11, sí. Y te agradezco mucho, y lo digo con absoluta agradecimiento por un lado y con absoluta ironía, y todavía no nos agarramos a trompada, nada, ni lo vamos a hacer. Pero no te pasé la factura, te la voy a pasar ahora al aire, Sí. de cómo me hiciste quedar en ese relato. Me hiciste quedar como uso nombre de mis amigos, uso el nombre de mis amigos. Sí, pero yo a los soy que quiero. tarulo ahí Y en bueno. el libro, pero me diste un papel medio humillante, soy yo uso... un tonto al que engañan. El gigoló, viste que está de moda ahora estos días el gigoló, bueno, el gigoló al revés, me lo hicieron a mí. Bueno, acá yo estoy usando el nombre de uno de nuestros amigos, que es Edgardo Alfaro, pero acá le pongo Eduardo porque lo dejo muy mal, entonces a ver si un día se enoja, ¿viste? Me va a hacer juicio. Pero uso el nombre de mis amigos para los que son buenos, los pongo malos, ¿viste? Esto, yo, mira, recibo recién, porque andás con tus libros encima, bien calentitos de la Sí. editorial. En la tapa hay una mano empuñando un revólver y que me apunta al lector. Digo, es un policial, no lo leí todavía. Es un policial, es un medianamente policial, ¿viste? Algo Tiene así de erotismo, misterio, policial, sí. thriller, misterio. Sí, la vida común que vivimos hoy en la actualidad, todos los que andamos por la calle nos tomamos colectivo o andan en un auto y entonces vos ves o sabés de que en la esquina venden falopa, como se le llama comúnmente a la droga, o que fulanito de tal tiene guita y no sabés de dónde la sacó. Ese es el libro. Empieza así, 20 de noviembre, la fecha y la hora relumbran en la pantalla del celular, rasgando las sombras de la habitación que parecen menos oscuras de lo que son. Demoré varios segundos en atender el teléfono, un poco por la sorpresa, otro por la incertidumbre de no saber qué era el ruido que me sobresaltó. O sea, ya empezamos simple, bien, directo. Sí, Estás con el celular, no sabes qué te pasó, Sí. estás de noche. Es todo un año. Yo le quería poner un nombre bastante particular al libro y me dijo el dueño de la editorial, no, es una guarangada. Un año de miércoles. Exacto, un año de miércoles, pero como dice la palabra. Porque arranca con una fecha y cada 20 de capítulo, noviembre. claro, cada capítulo va llevando otra fecha. Vos acá no tenés... Ahí tenés, a no ver, sos ¿qué dice ahí? la habitual impunidad. Sí, Sí, eso, 20 de noviembre. Y el otro vas a ver que comienza con otra fecha también Ajá. de unos meses. La tenía, después. pero se me escapó. Sí. Acá está, 25 de marzo, Exacto, 11 de la mañana, exacto, día y hora. Claro, ¿viste? La fecha y la hora titilan el celular, otra vez el Otra celular. vez el celular, Claro, sí. tiempos modernos. Tiempos modernos, exactamente. Decime una cosa, los prólogos no te gustan, ¿no? Que alguien te prologue un libro. Y hay gente que no se anima, porque si le voy a prologar el libro al tipo a ver si todavía vamos en cana los dos. Bueno, yo te prometo, Sí. si me dejas te prologo uno, porque Sí. lo lindo de esto que tengo muchas historias también ahí escritas, algunos relatos, que Te lo lo vamos voy a hacer agradecer, libro. te No, lo lo voy a vamos a hacer agradecer. libro y Recién además... me acabas de contar una Pero te lo historia voy a de- dar a vos para que lo desarrolles. Bueno. Porque Julio, que además tiene una relación, bueno,
todos lo conocen. En este momento nos debe estar mirando, ¿sabes quién? Ricardo Carpena. Ricardo Carpena. Es un periodista amigo. de Gremiales, Sí, que de ahora Clarín. ahora está en Clarín. Está en Clarín. Clarín miente, menos Carpena. Qué malo que eso. Y Ricardo, te conocemos, nos padecemos todos mutuamente. Casi 35 años. 35 años, porque Julio es un histórico hombre de la CGT. Pero lo ven con campera de cuero, todo, pero no es un dirigente gremial, es un hombre que ha sido un colaborador, es el hombre que en la democracia, pongámosle, para darle una fecha desde la democracia, el comienzo de la democracia, para acá, yo creo que es el que más conoce de la CGT, de todas sus historias, un íntimo, digamos, amigo, compañero de ruta de Saúl Ubaldini. Exacto, sí. Y un tipo con códigos. Ustedes saben que yo no quiero saber cosas de la intimidad de las personas, pero tampoco le puedo sacar públicamente que cuente algún chismecito, ¿no? Alguna cosita que haya visto, peleas. Bueno, hubo una memorable no hace muchos años alrededor de una, pero esa me enteré yo por otro lado, de una mesa de la CGT acá en Azopardo, que tuvieron que contener a un dirigente para que no agarre a otro por una cuestión que, si hacemos paro, no hacemos paro. La tradicional historia, pero digo, es difícil, imposible, digamos, que vos cuentes públicamente algo de eso. Me pasó acá, me pasó en la radio, me pasó en ¿sabés qué muchos lados. pasa? Es lo mismo que si yo, pero vos con vos bien decías, hace 30 y pico de años que estoy ahí. Es mi familia esa. Sí. Viviste también antes, ¿no? Sí, la dictadura, la padeciste, sí, todo, bueno. pero en la CGT fijo de sí, todo. bueno, yo estoy desde el 79 estaba, ¿viste? Con Ubaldini. Con Ubaldini. Más que nada por militancia primero, porque yo militaba. Y Es lo mismo, me decías, que si revelaras que, por ejemplo. No, es de mi familia, ¿viste? Y en tu familia tenés algún hermano que es bueno, otro que es más o menos, y otro familiar, un tío, qué sé yo, una vez, que es malo y otro bueno. Yo no hablo de eso, ¿viste? Igualmente, pero puedo hablarte ponerle de hoy. Yo hoy trabajo con Moyano. Y la gran mayoría de la gente, cuando lo ve a Moyano por ahí, en la televisión, dice, uy, que este tipo debe ser re jodido. Y vos sabés que no es así. Es un tipo afable, amable, no ha olvidado sus códigos, bien, sabe de dónde viene, ¿entendés? Claro. No se olvidó de dónde viene. Y no es así, ni ha sido así antes con muchos dirigentes, digo, gremiales o políticos, y vos lo conocés eso. No sé, detrás de cámara parece que hay una pregunta que te quieren hacer. Sí, que me la diga, me imagino. Estás como en, ¿cómo se dice? Viste, como en Este es el Show, ¿no? Sí, exacto. Como el gigoló en Este es el Show. Sí. Ahí te están todos acosando para hacer... La CGT Brasil. Exactamente. Claro, porque me decía una cosa de dancing, de baile. CGT claro. Brasil, CGT Brasil, yo en esa época vivía en Lanús. Y teníamos un almacén, un kiosco con un hermano, y yo me quedé ahí con Saúl, y lo que te puedo contar es que las veces que fui caminando hasta Lanús, o me colaba en el tren. Sí, claro. Y mirá, y después Ubaldini, qué sé yo, estuvo ahí como 15 años, y demás, y se hablaba, ¿viste? El yate de Ubaldini, el auto descapotado de Ubaldini, la estancia de Ubaldini, vos sabés cómo murió, en un geriátrico, solo. El gremio pagaba el geriátrico, bueno. Sí, y esas cosas de la política argentina, porque después, algunos de los que... Yo estoy hablando de lo que yo conozco. No, después algunos de los que aparecían como, comillas, enemigos políticos, también le dieron una mano, ¿no? Porque después de tanto enfrentamiento, también Menem fue benévolo con Saúl, en algún momento... No está, bueno, tampoco, viste, que todo, pero digamos, en algunas cosas tuvo su reconocimiento, pero yo creo que en definitiva merecía un final mejor. Yo creo que lo dejaron muy solo, salvo... como decís vos, los íntimos amigos. No, el gremio. Y el gremio, bueno, por supuesto. Pero porque políticamente lo usó mucha gente. Y terminó, vos fijate lo que es el espejismo, ¿no? De la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Y a veces son trituradoras de carne y de historia. Sí. Terminás
Porque Ubaldini lo último que tuvo fue un cargo de diputado nacional. Sí, fue a parar ahí a la cooperativa esa, porque es una cooperativa. Sin pena ni gloria terminó. ¿No? Pero digo, en ese sentido, de lo político, pero estamos hablando... Sí, la persona en la historia quedó. Eso le dieron es lo más valioso. como una yapa, como decían antes cuando éramos chicos, ¿viste? Te daban un caramelo, pero un reconocimiento así generalizado no se lo dieron. Pero bueno, los tiempos van cambiando evidentemente. Lo hablábamos también con nuestro otro invitado, ¿no? Hablando del tema de derecho, de relaciones civiles, etcétera. Y pasa en esto también. Ahora, los tiempos cambian de tal manera que, por ejemplo, hace poco tiempo, en realidad, unos años, esto sabés vos también, me podés contar si querés y si sabés a fondo, hubo un cisma interesante en el mundo de los escritores, ¿no? En la famosa histórica SADE, ¿no es cierto? Sí. Hubo divisiones, se creó la SEA, se crearon distintas... Yo estoy dentro de la SEA. Claro, Sociedad de Escritores Argentinos. Sí, Sociedad... O de Escritores de la Argentina. Sí, bueno. De escritores y escritoras, o escritores y escritoras. Sí, bueno, pero las siglas son 3 letras, SEA, sí. S-E-A. De todas maneras, ¿qué pasó ahí? ¿Tuvo algo que ver todo esto de la forma de ver la literatura, de encarar la vida a través de la literatura, o intereses de otro Mira, supuestamente ahí hay en su momento, cuando fue creada, era políticamente la izquierda de los escritores. Yo no tengo nada que ver con eso, ni cosas por el estilo, pero es donde yo tuve la posibilidad de juntarme con gente que se dedica al tema de la escritura. Es un poco romper también con una tradición, con un anquilosamiento de ciertas estructuras. Claro, del otro lado está lo que vos decís, ¿viste? Lo más tradicional. Lo más tradicional, no quiero decir derecha porque me parece feo, no sé, ¿viste? Otra cosa es. Sí. Yo estoy cómodo ahí y lo otro no me interesa, es más. Hay gente que no la he leído, ni la voy a leer, y hay gente que descubro ahora. Hay gente que antes tenía una mala imagen de ella y ahora descubro que no, ¿viste? Claro, ¿y cómo están creciendo, digamos? ¿Han crecido? ¿Han logrado más adhesiones? Sí, han crecido. Ha crecido, pero igual no se puede mantener sola, digamos, ¿no? Creo que a la SADE sí la mantiene el gobierno. Ajá, bueno. Me diste pie justamente para otra pregunta, sí. Que como ves, estamos en una etapa obviamente de fin de ciclo en muchas cosas, y de cambio y de continuidad en otras, digo, por lo que se puede apreciar. Pero evidentemente cambios va a haber. ¿Cómo ves vos hoy la realidad argentina? Política y social, por supuesto. Sí, socialmente yo veo que es un atraso. No hay... Nadie habla de lo que se debería hacer, crear fuentes de laburo. No la hay. Nadie habla de eso. O sea, se habla de dar dádivas, darle 300, 400, 500 pesos a alguien, o 2.000 o 3.000, pero darle laburo, no. Crear fuentes de laburo, no. Nadie habla de crear fábricas, porque no es solamente, ¿viste?, crear la posibilidad de que vamos a hacer vivienda. No, crear laburo en serio. Laburo en serio significa crear industrias. Y nadie habla de eso. Ni creo que vaya a haber una posibilidad con la gente que se está postulando, ¿no? Claro. Bueno, es lo que hay, como dicen los chicos de ahora, pero ¿no es cierto? Yo creo que debería haber algo más. Y todo lo que hay hasta ahora, para mí, ¿no? Para mí, no lo veo, no veo nada que haya crecido algo, al contrario. Julio, te conozco, como le decía al principio a toda la gente, hace más de 30 años, nos conocemos, hemos cimentado, pese a la diferencia de edad, una linda... No hay tanta, porque no sos tan jovencito. Sabía, siempre el mismo chiste, siempre caigo en lo mismo. No, pero al margen de eso, una pregunta que, bueno, empieza otro programa ahora, obviamente, porque es una pregunta de esas que se me ocurren a mí a los finales, pero me puedes decir, ¿sí o no? ¿Sos feliz? Sí, bastante. Creo que soy más feliz ahora que cuando era más joven. Porque sé que es lo que hay, como decíamos recién. Claro, entonces,
¿qué quiero? Y quiero levantarme bien, acostarme bien. Ya no tengo el deseo ese que podía llegar a tener. Voy a hacer como ejemplo, no ha sido mi caso. Uy, me quiero comprar una Ferrari, ponele, ¿viste? ¿Viste? O antes tenías eso de viajar, y no, ahora estoy bien así. Soy lo que soy, nada más, ¿viste? Ni quiero ser más, ni quiero ser menos. Bueno, nos tenemos que ir, Julio. Bueno, cerramos el programa y vamos a compartir algo y a seguir charlando. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, pero por favor, Julio Quiroga, no sé, usted lo habrá visto, usted podrá decir un tipo común, un tipo feliz, un escritor, un trabajador, pero ante todo un amigo. Julio Quiroga ha estado con nosotros aquí en Títulos de Primera. Gracias. Nos vamos y nos vemos la semana que viene, aquí mismo. Hasta luego.